Hola de nuevo, profesoras y profesores. Hemos llegado al último de los videos referentes a los capítulos del manual. Y este se va a tratar sobre dolor. El dolor, ¿amigo o enemigo? Vamos a descubrirlo en este video. El capítulo de dolor es el capítulo número 7 del manual, el último de los capítulos. El título es ¿amigo o enemigo? El caso clínico nos dará una pista del por qué se llama así. Los invito a leer conmigo el capítulo número 7. ¿Amigo o enemigo? Comencemos. Una paciente joven de menos de 30 años presentaba cambios patológicos en las rodillas, la cadera y la columna vertebral. Por ello, fue sometida a varias operaciones ortopédicas. La joven tenía el diagnóstico de articulaciones de Charcot, una deformidad en las articulaciones provocadas por lesiones frecuentes en los nervios que inervan dichas estructuras. ¿Por qué una persona tan joven tenía condiciones clínicas de una persona de 70 años? ¿Pudo evitarse? A continuación, vamos a resolver estas incógnitas. Canadá es el país que vio nacer a la señorita C, nombre anónimo que se le brindó públicamente a una joven universitaria de la Universidad McGill de Montreal. Ella era muy inteligente y parecía normal en todos los sentidos. Sin embargo, no lo era. Ella nunca había sentido dolor. Su condición no era desconocida para su familia. Desde niña supo que había algo diferente en ella y que no podía sentir el dolor, por lo que a lo largo de la vida se le realizaron diversos estudios. Por extraño que parezca, la señorita C se podía morder la lengua al masticar la comida sin ninguna incomodidad. Incluso había sufrido quemaduras de tercer grado tras arrodillarse sobre un radiador caliente, por lo cual llamó la atención de médicos y científicos que evaluaron cómo esta joven respondía a estímulos nocivos. Como era de esperarse, ella no sintió ningún dolor cuando algunas partes de su cuerpo fueron sometidas a fuertes descargas eléctricas, ni a la presencia de agua a altas temperaturas o en un baño con hielo. Cuando algo te hiere, ¿has notado que tu ritmo cardíaco se acelera? Sorprendentemente, la señorita C tampoco mostraba cambios en la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea o en la respiración cuando se presentaban estímulos nocivos. En la investigación de su caso clínico, se le inyectó una sustancia llamada histamina, la cual produce una señalización de lesión, pero no hubo ninguna respuesta sistémica en la joven. El diagnóstico fue claro: insensibilidad congénita al dolor, una enfermedad en la que literalmente no se siente dolor ante alguna lesión. La gran mayoría de nosotros tropezamos, caemos o nos lastimamos al pisar mal. Después de estas lesiones triviales, cojeamos y quizás reposamos un poco mientras logramos recuperarnos de la lesión. El descanso es un componente esencial de la recuperación. Sin embargo, para aquellos que no sienten dolor, pueden seguir usando la articulación sin ningún descanso, agravando la lesión inicial. Si esto se vuelve una práctica frecuente, a largo plazo los nervios, los músculos y las articulaciones, además de los huesos, se dañarán generando las articulaciones de Charcot. Cualquier lesión o tejido muerto puede ser un foco de infección de bacterias y fue la causa de muerte de la señorita C a los 29 años. Una infección en sus huesos se extendió hasta su médula espinal a tal grado que no pudo mantenerse bajo control. ¿El dolor es entonces amigo o enemigo? ¿Alguna vez has querido no tener la capacidad de sentir dolor? Esta función biológica no se presenta al azar y tiene una importante función de existencia. En este último capítulo descubrirás los fundamentos neurobiológicos del dolor. Interesante, ¿no? Alguien que no siente dolor. Parecería una maravilla, pero no es así. En esta imagen podemos ver en una radiografía cómo se ven las articulaciones de Charcot. De manera normal, las articulaciones y los huesos deberían estar acomodados de tal manera que se forme una extremidad con una recta
a lo largo de ella. Sin embargo, en esta enfermedad, las articulaciones están a tal grado deformadas que se forma un ángulo entre uno de los huesos y el otro, de tal manera que se pierde esa línea recta en la extremidad. Esta era la característica que presentaba la señorita C, fruto de la insensibilidad congénita al dolor, una enfermedad que, como su nombre lo dice, es genética. Muchas veces cuando hablamos de dolor, lo mezclamos o lo confundimos con nocicepción sin saber que lo estamos haciendo. Por ello es importante revisar estos dos conceptos. La nocicepción es el proceso mediante el cual detectamos un estímulo nocivo y nuestras neuronas responden a ellos, o los señalizan la lesión. El dolor, por el otro lado, es una percepción de la experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión. Nos volvemos conscientes de que ha sucedido una lesión. La nocicepción sucede primero, después se produce el dolor. Puede haber nocicepción sin que se produzca un dolor. Puede ser que no nos demos cuenta de que hay una lesión en nuestro cuerpo. ¿Alguna vez, por ejemplo, te has cortado y te has dado cuenta después? Probablemente. A muchos nos ha pasado. Y esto no significa que nuestro cuerpo no esté recibiendo la señal de que hay una lesión, una herida, aunque muy pequeña que sea. Seguramente nuestras neuronas lo están detectando, pero a nivel central, a nivel de nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro, todavía no llega al proceso de dolor. Vamos a revisar los mecanismos de la nocicepción. Para poder detectar un estímulo nocivo, las neuronas tienen receptores en sus ramificaciones que detectan estos estímulos nocivos. Los estímulos nocivos pueden ser de fuego, alta temperatura, de sustancias corrosivas, de alta presión mecánica o de presión mecánica inusual, o un estímulo de frío. Cualquiera de estos es un indicativo de algo nocivo. Claro, no es lo mismo algo ligeramente frío a algo muy frío. En ese grado también será la activación de los receptores. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que en la parte A es una zona de un dedo. Imaginemos que esto rojo es una aguja. La aguja entró en el dedo. Cercano a la zona donde entró la punta hay receptores en ramificaciones de neuronas. Estos receptores se van a activar al tener un estímulo mecánico inusual. La señalización se va a enviar a lo largo de la neurona, va a subir la señalización va a subir por la neurona que se encuentre en la médula espinal y va a llegar hasta el cerebro. Ahí se va a procesar esta información y ahora sí se va a producir el dolor. Pero es hasta ese momento, cuando llega al sistema nervioso central, cuando se produce la sensación de dolor. Hasta al principio solamente es nocicepción. Muchas veces esto sucede muy rápido, ni siquiera nos damos cuenta de que hay dos procesos diferentes aquí, pero esto es lo que está sucediendo. Los receptores son distintos para cada estímulo nocivo. Incluso para un estímulo nocivo como alta temperatura o fuego puede haber subdivisiones de receptores. Algo muy interesante en los receptores es que pueden ser engañados. ¿Se te ocurre alguna manera de poder activar los TRPM8? Una manera en la que no haya un estímulo frío. Si pensaste en la menta, estás en lo correcto. Estos receptores, además de que se activan ante un estímulo frío, también pueden detectar una sustancia que contiene la menta que hace que se activen y que se sienta frío, como si hubiera un estímulo frío, como si hubiera hielo, pero no hay hielo. Es una manera de engañarlos. ¿Se te ocurre alguna otra manera de engañar a los receptores de dolor? Si pensaste en chile, estás en lo correcto. El chile contiene una sustancia que se llama capsaicina. Esta sustancia
activa los receptores TRPV1, como si fuera un estímulo corrosivo, como si fuera un estímulo caliente. Y de hecho es muy fácil poderlo notar cuando consumimos salsa, por ejemplo. Se siente mucho calor en la lengua o se siente que arde. Y es por esto, porque activa estos receptores. Pero es parte de la experiencia de la comida de este alimento. Ahora vamos a revisar brevemente los mecanismos del dolor. El dolor tiene dos componentes, el componente sensitivo discriminativo y el componente afectivo motivacional. El componente sensitivo discriminativo consiste en poder distinguir dónde siento esa lesión, distinguirlo de las zonas en donde no la siento. El componente afectivo motivacional es ese componente que da pie a la experiencia desagradable de la lesión. Cada componente funciona con estructuras cerebrales diferentes que se pueden encontrar en este esquema de la derecha. Sin embargo, algunas se comparten, por ejemplo, el tálamo o el sistema anterolateral. El sistema anterolateral se comparte en ambos porque el sistema anterolateral está conformado por una serie de neuronas que llevan la información desde la médula espinal hasta el cerebro. Entonces, una vez que las neuronas llegan al cerebro, de aquí unas se van para las estructuras que van a realizar el trabajo para el componente sensitivo discriminativo y otra parte de la información de esas neuronas del sistema anterolateral se van a estructuras que van a trabajar en el componente afectivo motivacional del dolor. El cerebro de humano y el cerebro de ratón tienen muchas estructuras que son homólogas. Esto quiere decir que ambas funcionan para lo mismo y ambas lo tienen. En el lado izquierdo vemos el cerebro de humano con las estructuras cerebrales que participan en el dolor. En el lado derecho tenemos una imagen del Allen Brain Atlas, donde nosotros podemos buscar las áreas del cerebro de ratón que participan en el dolor. Vamos a regresar al punto de los receptores del dolor. Hay una manera más de poder engañar a estos receptores, y es con los analgésicos. Los analgésicos contienen moléculas que pueden actuar directamente o indirectamente en estos receptores para desactivarlos o disminuir su actividad y con ello disminuya la señalización que llega al cerebro de la lesión y con ello también baje la sensación de dolor. Un ejemplo de un analgésico tipo opioide es la morfina. Es importante distinguir entre analgésico y anestésico. El analgésico solamente desactiva las neuronas que se encargan de información de dolor, pero los anestésicos, además de desactivar o disminuir la actividad de las neuronas que se encargan de procesar información de dolor, también desactivan o disminuyen la actividad de neuronas que se encargan de detectar la señalización de tacto. Porque no es lo mismo tener una señalización de tacto a tener una señalización de tacto con dolor. Por último, quisiera mostrarles una tabla en la que se puede observar cómo diferentes grupos de animales tienen receptores a estímulos nocivos muy parecidos, desde mamíferos, anfibios, artrópodos, aves. Todos tenemos receptores para calor mayor a 40 grados, la mayoría para productos químicos corrosivos y la mayoría para alta presión mecánica. Si bien no podemos experimentar el dolor de otras especies, incluso es difícil poder experimentar o comprender el dolor de otros seres humanos, sí nos debe invitar a tener una empatía biológica, a ponernos en los pies de otras especies y tratarlos de esta manera lo mejor posible. Con este video terminamos las 4 charlas sobre temas selectos de neurociencias sacados del manual del kit.
Esperamos que haya sido de su agrado y que pueda ser de provecho para ustedes y para sus estudiantes. Quedamos a su disposición y seguimos en contacto.